El siguiente ejemplo agrega un poco más de dificultad al último que habíamos visto, que era sobre una barra de longitud 2L, como era el campo eléctrico sobre el eje Z, y bueno, lo habíamos calculado. Ahora lo que tenemos es, queremos saber el campo eléctrico también a una distancia Z sobre el centro de lo que sería un bucle cuadrado. Cada lado mide A y que tiene una carga uniforme que siempre llamamos lambda. Entonces, como tenemos que esto mide A, podemos considerar, por ejemplo, como que tenemos el 0 y que del 0 hasta el límite es A sobre 2 y hasta el otro límite es menos A sobre 2. Exactamente lo mismo, sigue midiendo A todo y entonces esto nos va a servir para identificar los límites. Entonces vamos a tener acá A sobre 2, A menos A sobre 2. Empezamos tomando un solo lado y tratando de utilizar lo que ya vimos para el caso que era solo lineal. Estamos en dos dimensiones, ahora estamos en tres dimensiones, así que va a haber una dimensión más a considerar. Todos los puntos, por ejemplo, que están acá, supongamos que esto es, tenemos x y el z hacia arriba. Por supuesto el 0 en el x lo estamos poniendo en el medio, de modo que tengamos a sobre 2 de un lado y menos a sobre 2 del otro. Y entonces vamos a considerar primero la fórmula que teníamos para el campo eléctrico eh, en el caso lineal, caso que teníamos integrales curvilíneas. En este caso entonces R es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de, en nuestro caso ya dijimos que lambda es una constante, r cuadrado, el vector separación, r cuadrado, versor r diferencial L, o L'. Entonces, el R, vector separación, vectorial es R menos R', vectores, donde es la distancia, en realidad acá no tenemos la distancia, pero uno es la carga, eh, uno es la carga de testeo y otro es la carga fuente. Y acá tenemos entonces toda esta línea es una de las cargas que tenemos que considerar. Gráficamente teníamos de esta forma el vector separación, R' menos R, y cuando poníamos el R solo, ya ahí nos referíamos exactamente a el módulo de R menos R'. Y acá sí ya podemos hablar de distancias. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ir viendo quiénes son las partes de esta integral. En principio podemos dividirla en cuatro integrales, una para cada lado. Otra cosa importante era el R versor, que era justamente el R vector sobre el módulo de R, y por lo tanto lo podemos tomar como R sin el módulo va abajo, es R menos R' sobre módulo de R menos R'. Entonces, como el versor R lo tenemos, también va a ser importante saber quiénes son cada uno de estos. El módulo de R menos R' fue una de las primeras cosas que vimos en el caso de dos dimensiones. Cualquier punto de X se separaba por P haciendo Pitágoras, básicamente. De esa forma obteníamos la distancia entre cualquier punto de L con P. En este caso va a ser muy parecido. Eh, Nada más que hay que considerar otra dimensión más. En el caso de que consideremos que va a pasar lo mismo en I, que tendremos que de esta forma, que acá arriba va a ser A sobre 2 y acá abajo va a ser menos A sobre 2, entonces podemos decir que los puntos que están en esta línea van a ser los que tienen menos A sobre 2 fijo. Eso hace entonces que podemos describir esto, al igual que como hicimos en el caso de dos dimensiones, que esto era también
por Pitágoras, pero ahora hay que hacer la extensión a 3 dimensiones, considerando que el x se puede mover en cualquier lado. El y no, el y está fijo en menos a sobre 2, que en el fondo al cuadrado va a dar a la cuarta, más el z al cuadrado que se puede mover hacia arriba. Por lo tanto, el denominador ya lo tenemos, es x cuadrado más a cuarta más z cuadrado. Falta el numerador. Haciendo un análisis similar, podemos ver que esto va a tener que ser los puntos que tenemos cuando habíamos visto el R representaba el vector al punto que estamos considerando en este caso en Z, y el R' son los puntos de carga, es decir, que el R es el punto que está acá arriba, que lo podemos tomar, si esto era 0, acá estamos considerando el 0 y esto era el 0, entonces es 0, 0 y un Z, menos todos los puntos en este caso que estamos considerando el primer caso, que es solo este lado, va a tener el X que se puede mover, en este caso es menos A sobre 2, y el Z es 0. Entonces esto va a dar menos X, menos A sobre 2 y Z. Pero hay una cosa que hay que considerar, igual que como lo habíamos considerado en el caso este de 2 dimensiones, que es que sabemos que cualquier punto en Z, si queremos saber hacia dónde apunta la fuerza, lo que sabemos es que no puede apuntar hacia los costados, porque cualquier influencia que venga de este lado va a ser contrariada por una que venga de este otro lado. Eso obliga a que la fuerza solo pueda apuntar en dirección Z, ya sean cargas negativas o positivas. Siempre lo de un lado contradice lo otro. Y por eso es tan importante que la carga que estamos considerando acá sea en el medio. Porque va a ocurrir lo mismo, pero no solo de un lado o del otro, sino que también de los lados de enfrente van a tener también alguna acción que compense, y eso haga que el campo eléctrico solo termine apuntando en dirección Z, que era también lo que habíamos dicho cuando hacíamos R menos R', solo nos importaba la componente Z. Eso hace entonces que acá vamos a aclarar, componente Z nos va a quedar Z sobre raíz de x cuadrado A sobre 4 más Z cuadrado. Esto es el reversor, entonces podemos ir llenando la integral. Vamos a poner la componente Z, va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral, ya veremos, esto sabemos que va a terminar siendo solo para este lado, entonces va a tener que ir desde menos a sobre 2 hasta a sobre 2 en x, el lambda que es la densidad de carga, el r cuadrado es el módulo de r al cuadrado, lo tenemos acá como esto al cuadrado, o sea que es, vamos a ponerlo de esta forma, x cuadrado más a sobre 4 más z cuadrado. Se cancela la raíz con este cuadrado, y el reversor es z sobre la raíz, así que vamos a poner un 3 medio directamente acá, y luego como estamos simplemente moviéndonos en x tenemos el diferencial x. Bueno, si uno hace esta integral va a dar 1 sobre 4 pi epsilon 0, el lambda que lo podemos sacar afuera de la integral, y va a dar un 2, va a depender también de a, z, y abajo vamos a tener una raíz de 2 a cuadrado más 4z cuadrado, y z cuadrado más a cuadrado sobre 4. Sin embargo, esto lo habíamos tomado para un solo lado, ya que consideramos que teníamos acá. ¿Qué ocurre, por ejemplo, entonces si tomamos ahora cualquier otro, el de acá arriba o este, por ejemplo? Bueno, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el vector separación R? Bueno, ahora este siempre va a ser el mismo, el 0, 0, z,
pero ahora hay que restarle. El que se mueve es el y, el que queda fijo es el x, menos a sobre 2 x 0, pero otra vez sabemos que la única componente que nos va a importar, más allá de que esto de a sobre 2 menos xz, es la coordenada x. Por lo tanto, vamos a considerar el módulo de r, que en este caso va a ser a sobre 4, que está fijo el menos a sobre 2 en x, pero elevado al cuadrado da esto, más y cuadrado más z cuadrado. Y el reversor va a ser, para la componente z, que es lo único que nos importa, es esto sobre raíz de a sobre 4 más y cuadrado más z cuadrado. Ahora sí, entonces tenemos los elementos otra vez para considerar la integral, que va a ser otra vez, esto va a ser e en z, pero podemos ponerle esto z, vamos a ponerle un 1 para considerar este lado 1, el vertical va a ser un 2, y así podemos seguir el 3 y el 4. Esto es 1 sobre 4 pi epsilon 0, el lambda, que no lo cambia nada. Tenemos a sobre 4 más y cuadrado más z cuadrado, que otra vez va a ser a la 3 medios, por lo mismo que antes. Tenemos un z arriba también, porque el reversor nos trae eso, y la única diferencia es que ahora nos movemos en DI. Si bien antes nos movíamos entre menos L y L y no había ningún problema, acá podemos considerar que nos movemos así, 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 o movernos al revés y después compensar con un menos, es lo mismo. Acá en este caso vamos a poner desde menos a sobre 2 a sobre 2, y pues se podría, si estamos cambiando el sentido en el que estamos yendo, podemos compensar con un menos. Pero la cuestión es que esto da exactamente igual, porque es la misma integral, nada más que en vez de en x es en y. Por lo tanto, esto da exactamente igual que acá. En definitiva, tiene sentido porque tiene que exactamente el mismo problema desde otro lado. Por lo tanto, tiene que dar lo mismo, tanto acá, como acá, como acá, como acá. Por lo tanto, el resultado total tiene que ser 4 veces lo que nos dio. Es decir, en vez de un 2 va a dar 8. 8 lambda a z 4 pi epsilon 0 raíz de 2 al cuadrado más 4z cuadrado z cuadrado más a cuadrado sobre 4. A todo esto es entonces el z, en realidad podemos ponerlo el e como el 0, 0 y esto que nos da para z. O sea, en los puntos z el campo apunta en dirección a z, pero además depende de qué tan alto estemos. O sea, para distintos z nos va a dar las distintas magnitudes para LZ. Para el caso en que z sea mucho más grande que a, es decir, z teniendo infinito, o sea, muy, 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 muy arriba, muy lejos, y además a sea muy chico, o sea que este cuadrado tiende hacia ser un punto. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, podemos pensar que domina el z en esta raíz y por lo tanto queda un z acá, cancelamos la raíz con el cuadrado, esto hacemos que no exista, lo mismo que acá, queda también otro z cuadrado, con el z cubo que quedaría acá se cancela con un z y nos termina quedando un 4 lambda a 4 pi epsilon 0 z cuadrado, o sea, no cancelé, cancelé un 2 que sale acá, pero no cancelé el 4 pi epsilon 0 porque esto tiene la forma que tiene el campo eléctrico puntual, es decir, si tomamos 4 lambda A como una carga puntual, tenemos el campo equivalente a una carga puntual Q igual 4 lambda A.